Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Agradecemos a Dios por la compañía de ustedes, por la sintonía de Nuevo Tiempo, por la oportunidad de compartir los mensajes de Dios por medio de su palabra y por medio del espíritu de profecía. Hoy estamos con un capítulo más, con una nueva reflexión, una nueva búsqueda del consejo inspirado para nuestra caminata diaria. Como siempre tenemos la grata compañía del pastor Bruno Razo y hoy, ya como algunos de nuestros programas también lo ha hecho, tenemos igualmente la compañía siempre amable del doctor Adolfo Suárez y queremos ya agradecerles también a ustedes porque sabemos que esperan, así como nosotros, este momento especial. Gracias, Pastor Eber, gracias, Pastor Adolfo, gracias a Dios que nos convoca, gracias a ustedes que nos acompañan y gracias al Señor que a través de su palabra quiere profundizar no solamente nuestro conocimiento de las Escrituras, sino también nuestra práctica de su mensaje. Bajo la premisa, bajo la promesa que creyendo en Dios estamos seguros, creyendo en sus profetas somos prosperados, profundizamos un poquito sobre Jeremías capítulo 20. Al introducir, les comento que habían personas que siempre se oponían a los profetas. Uno de ellos fue este hombre, este sacerdote llamado Pasur. Le provocó mucho dolor, mucho sufrimiento al profeta. Y entonces Jeremías se lamenta. Allí en el versículo 7 le dice, me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, más fuerte fuiste que yo, me venciste. Pero, dice, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, le está reclamando. El destino de los mensajeros del Señor, algunos tuvieron un buen final y otros no tanto. ¿Cómo nos amplifica esta idea de que no siempre el mensajero de Dios tuvo en esta tierra un buen final? Elena de White lo resume de esta manera. Los mensajes de reproche que Dios envió mediante sus profetas al reincidente y apóstata Israel no lo indujeron al arrepentimiento. Sus mensajeros calumniados e incomprendidos eran como ovejas en medio de lobos. Muchos de ellos fueron muertos cruelmente. En esta generación, cuando los siervos de Dios presentan el mensaje del Señor para reprender a los que hacen maldad, para reprochar a los que introducen principios falsos, ¿no les ha pasado lo mismo que le sucedió a Jeremías?
Cuando se inicia un proceder que pervierte la justicia y el juicio, debe pronunciarse como un reproche la palabra del Señor. En nuestros días enfrentamos las mismísimas dificultades que los siervos del Señor enfrentaron en los días del antiguo Israel, cuando fueron enviados para desenmascarar los males existentes que tenían una influencia corruptora. Dios tiene el mensaje adecuado, el profeta lleva el mensaje adecuado, pero muchas veces nuestra expectativa como receptores no es la expectativa de Dios. El pecado, los deseos, el orgullo, la soberbia hace que nosotros no recibamos bien el mensaje de los mensajeros. Entonces el problema no está en Dios, no está en el mensajero, sino en el espíritu de quien recibe. O sea, queremos escuchar lo que nos conviene. Lo que nos conviene, lo que nos hace bien, lo que nos parece que es correcto. Especialmente hoy, algunos llaman al tiempo postmoderno, las personas casi no están preocupadas con lo que dice el mensaje y ni con el escritor bíblico. Las personas están preocupadas con su propia interpretación del mensaje. Ahí se torna cada vez más difícil dar crédito al mensaje o al mensajero. Ahora, en el tiempo actual, vivimos en un tiempo de libertad, Sí, pero dice que puede ser... Entonces, por lo menos en Sí. nuestros lugares. Claro, en nuestros lugares. nuestro Pero ahí en continente. algunas latitudes, dice, incluso la pregunta de Elena White, ¿no les ha pasado lo mismo que le sucedió a Jeremías? ¿Será que hay algunos ejemplos en la actualidad de gente que es perseguida por predicar el Evangelio? seguramente hay lugares en donde el evangelio no tiene espacio porque la cultura no es receptiva al cristianismo, y lugares donde tradicionalmente el cristianismo tuvo raíces antiguamente, hoy está perdiendo sus raíces. Por ejemplo, la vieja Europa no es más muy receptiva, y ellos tienen una raíz profunda en el pensamiento bíblico judío. Ahora, además de esas situaciones reales, distantes, ¿no?, de persecución, también en nuestras tierras de libertad, sin llegar al extremo de persecución, a veces hay un poquito de discriminación o de censura o de prejuicio, ¿no es cierto? No siempre el religioso es el más aplaudido, el más reconocido, como que hay un poquito también, ¿no? Eso es verdad. Yo he notado que la cultura sudamericana es muy favorable al discurso religioso siempre que no sea el cristiano, ¿no? Hay se recibe muy bien a todo tipo de religión, pero cuando es el cristianismo bíblico, ahí la gente se enoja, no acepta, dice que el cristiano bíblico es muy duro. Pero eso no será porque la persona no quiere adaptar su vida a ese mensaje. Exactamente, porque la mentalidad posmoderna es estar en el comando y no acepta, la mentalidad moderna no acepta que Dios esté en el comando. O sea, nos cae muy mal ser sumisos a la voluntad de Dios. Exactamente, y con eso el mensajero y el mensaje sufren mucho. Claro, y después terminamos siendo sumisos a nuestros vicios y pasiones. O sea, que lo igual es peor, ¿no? La gente lucha por su libertad y la verdad es que acaba entregando su voluntad a algo mucho peor y que no le trae ningún beneficio, ¿no? O sea, se engaña pensando, no quiero ser esclavo de Dios y de estas cosas, que no sería esclavo, sino libre, y termina siendo de verdad esclavo de cualquier cosa. La verdad es que todos tenemos que elegir un Señor. El punto es qué Señor elegiremos. La gente quiere elegir a sí misma como Señor. Y huye de Cristo, que sería un Señor perfecto. Claro. Qué interesante. Jeremías sufrió a causa de muchas personas, hay un lamento de Jeremías, pero en el versículo 13, de pronto, él como que cambia su estado de ánimo y cambia sus palabras y dice, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de las manos de los malignos. Aquí nos está diciendo, tienes que alabar a Dios. Pero les planteo una situación real. Puede ser que vayamos a una comunidad religiosa, a una iglesia, o vivamos en un entorno religioso y de pronto hay alguna cosa que no nos parece. O de repente algo que sucedió dentro de la misma iglesia. Llegamos a casa y decimos, ¿sabes qué? Mira esto que pasó, así, así. Y generalmente... Crítica. Ajá, exactamente, la crítica. ¿Cómo contrarrestar la crítica por un espíritu de alabanza? Bueno, la crítica destructiva, porque hay crítica constructiva. Cuando seguimos los pasos bíblicos, podemos ayudar a las personas y ser ayudados. Así es. Pero, ¿qué hacer con la crítica destructiva? Elena de White dice así, ¿será justificable expresar malos sentimientos y hablar de la mala reputación de aquellos que han errado según nuestra suposición? ¿Nunca hemos cometido errores nosotros mismos? ¿Nunca hemos estado en el pantano del desaliento?
Que Dios nos ayude a tener en mente lo duro que es ser tentados y que nuestros propios hermanos se pongan del lado del demonio y traten de herir y destruir. Cuando se vea tentado a hablar palabras de crítica, empiece a cantar. Alabadle, fiel Salvador compasivo. ¿Por qué Ellen White dice que la alabanza es un remedio? Es muy interesante esto, porque cuando alabamos, Está centrado somos en Dios. obligados a reconocer que aunque somos malos, Dios nos perdona y es compasivo. Y cuando nosotros reconocemos que Él nos perdona, nos acepta y es compasivo, ahí disminuye el espíritu de crítica, porque no hay sentido en criticar al otro si a veces nosotros mismos somos peores que el otro. Claro, la alabanza está centrada en Dios y la crítica está centrada en nuestro egoísmo, Exacto, porque no medimos al otro como nos medimos a nosotros mismos. exactamente. Me gusta mucho cuando Elena White dice, cuando criticamos a aquellos que han errado según nuestra suposición. O sea que normalmente la crítica no es tan justificada, No, porque muchas veces. Incluso todavía tenemos que analizar, ni llegamos a ese punto de saber si realmente erró, Claro. lo cual es más grave todavía. Estamos hablando de que el que realmente erró, pero podría ocurrir que no erró. Pero nosotros ya lo dimos como... Y el problema, Pastor Bruno, Pastor, es que el espíritu de crítica nos saca toda posibilidad de una razón lógica. Pensamos que el otro está tan equivocado que no tenemos más capacidad de hacer la crítica constructiva. Ese es el punto negativo del espíritu de crítica, de la crítica por la crítica. Y ahí nos destruye la capacidad y sensibilidad de entender que nuestra crítica puede ser una mera suposición. No, y cierra al otro la posibilidad también de mejorar. Si yo me acerco a ti categóricamente, ¿cómo hiciste esto? Erraste. Ahora, si me acerco a preguntar, Adolfo, ¿qué pasó? ¿Cómo es que...? Y tú me explicas, no, estaba bien. O sea, la otra persona también se cierra cuando yo me acerco de una manera así categórica. Claro. Estar sensible al otro, aproximarse, demuestra preocupación. Lo más fácil realmente es no interesarse y ya levantar sospechas, ¿no? Gracias, pastores, queridos amigos. Qué importante entonces es combatir el espíritu de crítica con un espíritu de alabanza. Vamos a recibir algunos consejos importantes y enseguida retornamos. Hola amigo, ¿estás listo para acompañarme en otra lectura? Escucha con atención esta cita. Dios ha señalado el camino con los indicadores proféticos. No se nos ha librado a depender de la sabiduría humana. Los grandes carteles indicadores que el propio Dios ha levantado nos muestran que la senda de la obediencia es el único camino que podemos seguir con certidumbre. Esta cita la encuentras en el libro Cristo Triunfante y puedes adquirirlo descargando la aplicación del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com. Qué bueno, amigos, que estamos juntos aquí en el programa Creed en sus profetas. Ya estamos terminando, pero no queremos hacerlo sin ofrecerles un nuevo consejo. Solo recordar la declaración de San Pablo cuando dijera, si ustedes comen, beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Honremos a Dios. Cuando honramos a Dios, servimos a nuestro semejante. Pastor Adolfo, por favor, ora por todos nosotros. Nuestro querido Padre, algunas veces no nos hemos comportado como hijos tuyos. Hemos sido duros, insensibles con los otros. Permite que por la influencia del Espíritu Santo tengamos compasión, tengamos sensibilidad, tengamos cariño con el otro, así como Jesucristo tiene con nosotros. Y que en vez de criticar nos aproximemos para entender la vida del otro y, si posible, para ayudar a aquellos que necesitan. Eso solo es posible por tu gracia. Por eso oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, amigos, por su grata compañía. Nos encontramos el día de mañana por la señal de Nuevo Tiempo, que es la señal de esperanza, aquí en su programa Creed en sus profetas. Será hasta entonces.